A ver, si alguien se sumergiera hoy en las aguas termales inmaculadas de Beitou en Taiwán, rodeado de toda esa paz absoluta que dan los balnearios, jamás adivinaría lo que hay debajo. O sea que se está bañando en lo que antiguamente fue una mina de pólvora letal, una sala de despedida para pilotos kamikazes y hasta una prisión política encubierta. Ya, es que es una contradicción brutal. Quienes visitan este tipo de retiros buscan precisamente un espacio que parece no tener memoria, ¿no? Un lugar donde el tiempo se detiene. Claro, desconectar. Exacto, pero en este distrito de Taipei la historia pesa tanto como el propio vapor en el aire. Es la definición perfecta de aguas turbias, pero bueno, en el sentido puramente histórico. Vale, vamos a desgranar esto a fondo. Hoy nos embarcamos en una inmersión detallada en un documento fascinante titulado Estudio Histórico de Beitou, Archivos Profundos y Análisis. Y el objetivo hoy no es repasar la típica guía turística de toallas esponjosas y masajes. No, desde luego que no. Queremos rascar bajo esa fachada. Hablamos de una zona montañosa que la tribu indígena Quetagalán llamaba Pataú, que significa la tierra de las brujas. Y, madre mía, ha sufrido unas transformaciones alucinantes a lo largo de los siglos. Lo fascinante aquí es que Beitou funciona como un microcosmos perfecto. Nos muestra cómo las potencias externas han moldeado un espacio natural a su absoluto antojo, exprimiéndolo según las necesidades de cada época. O sea, un escenario donde el poder y la guerra reescriben el mapa. Exactamente. Han reescrito el guión de la geografía una y otra vez, sin importarlos demasiado el paisaje original. Y entender estas capas ocultas cambia por completo la perspectiva. De repente, aprender sobre este lugar o pasear por sus calles se convierte en una experiencia en 3 dimensiones. Cada edificio de madera y cada roca cuenta una historia de supervivencia. Totalmente. Así que empecemos por el principio, cuando estas aguas no eran un lujo asiático, sino literalmente un infierno de humo y azufre. Viajemos a finales del siglo XVII. Pues nos situamos en el año 1696. Por aquel entonces, el Imperio Qing gobernaba China y mantenía a Taiwán bajo unas prohibiciones estrictísimas. Taiwán se consideraba una frontera salvaje y muy peligrosa. Claro, y el azufre, que abundaba allí, era el ingrediente principal de la pólvora. Exacto. El imperio quería evitar a toda costa que ese azufre cayera en manos de posibles rebeldes locales. O sea que básicamente aislaron la zona. Pero la historia da giros inesperados, porque ese mismo año un incendio catastrófico destruyó por completo el principal arsenal de pólvora del Imperio en Fuzhou, en el continente. Fue un desastre logístico monumental para la dinastía. De la noche a la mañana sus reservas de pólvora se esfumaron y se vieron obligados a mirar hacia las montañas prohibidas de Taiwán para reponerlas de urgencia. Y aquí entra en escena un explorador llamado Yu Yonghe en 1697. Los archivos documentan el viaje de este hombre. Y fíjate, el sistema comercial que montaron era durísimo y primitivo a más no poder. Muy duro, sí. Los funcionarios imperiales entregaban a los indígenas locales 7 pies de tela y a cambio exigían una cesta de 100 jeans de tierra azufrada. Para que nos hagamos una idea, 100 jeans son unos 60 kilos. ¿60 kilos de roca por un trozo de tela? Literalmente. Y no olvidemos de dónde salían esos 60 kilos, porque las condiciones de extracción que describe el texto eran dantescas. Hablan de un calor geotérmico abrasador y de gases miasmáticos que partían la cabeza. Extraer esa tierra ya era un riesgo mortal, desde luego. Pero el refinado era aún peor. Utilizaban una técnica llamada fusión en olla plana. Espera, fíjate en esto, porque cuando leí lo de la olla plana me quedé pensando, a ver cómo separaban exactamente el azufre de la tierra en el siglo XVII en mitad de la montaña. Es pura química de supervivencia. El problema del azufre es que si lo calientas directamente al fuego, se oxida, se quema y lo pierdes por completo. Ya. Así que los trabajadores echaban la tierra azufrada en unas ollas de hierro planas, gigantes, y, atención a esto, le añadían aceite. ¿Aceite? Sí, aceite de cocina o de semillas. El aceite actúa como un medio de transferencia de calor perfecto, porque puede alcanzar temperaturas altísimas sin evaporarse. Ostras. Al hervir esa mezcla a temperaturas extremas, el azufre puro se derretía y se separaba de la roca, flotando de una forma que permitía extraerlo. Madre mía. El problema es que estar asomado a una olla gigante de aceite hirviendo y azufre tóxico, respirando esos vapores en pleno verano taiwanés, debía ser letal. Lo era.
Y la paranoia del Imperio Qing era tan grande que ni siquiera dejaban la montaña en paz cuando terminaban su cuota. Implementaron una política anual de quemar la montaña. ¿Literalmente quemaban la montaña? Sí, sí. El ejército imperial prendía fuego a toda la vegetación de la zona de Beitou para evitar que contrabandistas o rebeldes pudieran esconderse y minar azufre por su cuenta. Arrasaban el ecosistema por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque lo que los turistas ven hoy como un relajante vapor blanco en sus baños era el motor humeante de la guerra imperial. Es una ironía ecológica tremenda. Lo que la dinastía veía como aguas tóxicas que debían ser quemadas hasta los cimientos, hoy se vende como un recurso de lujo hipervalorado. Total. Quienes busquen joyas ocultas y planeen una visita, tienen que ir al valle geotérmico de Luanghangul. Hoy en día, el agua superficial de la zona se calienta con ese mismo vapor para crear lo que los balnearios llaman azufre blanco. Si paseas por allí hoy, ves un paisaje árido, casi lunar, con nubes de vapor saliendo de la tierra. Y justo ahí hay un monumento de piedra dedicado a la expedición de Yu Yonghe. Ese monumento es clave porque marca un punto de inflexión. Representa el final de una era y el comienzo de otra. Y esta idea de transformación radical nos lleva al año 1895. El imperio japonés toma el control de Taiwán y el paradigma de Beitou cambia por completo. Claro, el azufre deja de ser el recurso bélico principal. Exacto. De repente, el agua misma pasa a ser el objeto de devoción. Y no solo devoción espiritual, sino científica. Es un giro fascinante. En 1905, un investigador japonés llamado Okamoto Yoshihiro descubre unos cristales extraños en el lecho del río. Resulta que esos cristales eran radioactivos. Sí, y en 1912, en una conferencia en San Petersburgo, se oficializan con el nombre de Hokutolite, o piedra de Beitou. Ojo al dato, es el único mineral en todo el planeta que lleva el nombre de un lugar en Taiwán. El descubrimiento cambió la narrativa de la noche a la mañana. Las aguas tóxicas ahora poseían radiactividad curativa. ¿Así lo llamaban? Espera, frena ahí un segundo. Radiactividad curativa. A ver, hoy en día cualquiera huiría despavorido de un río si le dicen que es radioactivo. ¿Cómo justificaba la ciencia de la época que bañarse en radio era una buena idea? Bueno, hay que ponerse en el contexto de principios del siglo XX. Estábamos en plena era del descubrimiento del radio por Marie Curie. La radioactividad no se asociaba con bombas nucleares ni con cáncer, sino con una energía misteriosa y vital. Claro, era la novedad. Era la vanguardia. Se vendía pasta de dientes con radio, agua embotellada con radio. Se creía genuinamente que pequeñas dosis estimulaban las células y curaban dolencias. Para el imperio japonés encontrar Hokutolite fue como encontrar una mina de oro médico que validaba su ocupación ante el mundo. Increíble. Pero claro, la ciencia colonial no venía sola, venía de la mano de la religión. En 1916 se construyó el Templo Puyi, que originariamente se llamaba Templo Tiesien, o Santuario de Hierro Verdadero, y quienes lo construyeron fueron los empleados del ferrocarril japonés. Si conectamos esto con el panorama general, tiene todo el sentido del mundo. Construir infraestructuras ferroviarias en esas montañas volcánicas era un trabajo brutal, plagado de enfermedades y accidentes mortales. Ya, y los trabajadores necesitaban consuelo espiritual. De hecho, nombraron el templo en honor a un funcionario ferroviario, Murakami Shoichi. Y la consolidación total de este espacio como un centro colonial llegó en 1923, cuando el mismísimo príncipe heredero japonés, Hirohito, visitó el lugar. Es la higiene del cuerpo y del alma operando de forma simultánea. El colonizador inyecta sus propias creencias como herramientas de civilización. Y fíjate, para quienes disfrutan explorando, el templo Puji, que está en la calle Wenhuan, es una joya oculta espectacular a día de hoy. Es precioso, sí. Para llegar hay que subir 80 escalones hechos de una piedra local, la piedra de Kilian. Y una vez arriba te encuentras con una arquitectura puramente zen japonesa, y en el exterior, un monumento al científico Okamoto Yoshihiro. Ah, y si a alguien le pica la curiosidad científica, el Museo de Aguas Termales de Beitou tiene expuesto un cristal de Hokutolite que pesa 800 kilos. 800 kilos de piedra radioactiva. ¡Qué locura! Pero hay un detalle sobre el templo Puji en los archivos que me pareció maravilloso. La estatua principal que instalaron los japoneses era el Guanyin de las aguas termales, una deidad protectora del agua. Ajá. Pero el texto señala que, con el paso de las décadas, la población taiwanesa local comenzó a venerarla no como protectora del agua,
sino como una diosa que trae hijos. Incluso hay un viejo árbol de alcanfor al lado que parece una mujer embarazada. ¿Cómo se explica esta mutación? A ver, esa es la magia de la apropiación cultural inversa. El poder imperial impone un símbolo oficial muy rígido, pero los imperios caen y la cultura popular permanece. Claro, la gente se lo apropia. Con el tiempo, la gente local absorbe ese espacio ajeno, lo mastica y lo adapta a sus propias ansiedades y esperanzas cotidianas. En este caso, la fertilidad y la familia. Es una resistencia silenciosa. La deidad japonesa original se fusiona con las necesidades taiwanesas. Y hablando de cómo cambian los espacios, el documento nos obliga a dejar atrás esta era de sanación y nos adentra en un terreno mucho más oscuro. Entramos de lleno en la Segunda Guerra Mundial y luego en la Guerra Fría. El epicentro de esta tensión es un edificio conocido hoy como el Jardín Zen del joven mariscal. Un lugar que nació en los años 20 como el Hotel Shingao. Era la cumbre del hedonismo, un retiro de lujo para la élite. Pero las guerras tienen la costumbre de pervertir los espacios hermosos. Totalmente. Durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el informe documenta que el ejército japonés requisó este hotel y lo convirtió en una estación de confort. Y lo que es más impactante, Sí, el documento detalla que este hotel servía como escenario de la última fiesta para los pilotos kamikazes. Los traían aquí para beber, relajarse en las termas y escribir sus poemas de despedida antes de misiones suicidas. es una atmósfera asfixiante. Imagina el contraste entre la belleza estética de los jardines zen y la certeza absoluta de la muerte inminente de esos jóvenes. Y la historia del edificio no termina ahí. Tras la derrota japonesa, Taiwán pasa a estar bajo el control del gobierno nacionalista del KMT. Y durante la Guerra Fría, este mismo lugar se convierte en el lugar de arresto domiciliario más prolongado de la historia moderna para una figura política clave, Yang Shuiliang. También conocido como el joven mariscal. Estuvo confinado allí desde 1960 hasta 1993. 33 años. Pero pongámonos en contexto, para quienes no conozcan los entresijos de la historia china. ¿Quién era exactamente este hombre? ¿Y por qué lo mantuvieron encerrado 3 décadas en un balneario? Bueno, los archivos muestran que Chang fue el protagonista del famoso incidente de Xi'an en 1936. En plena guerra civil china y con la amenaza japonesa a las puertas, Chang decidió secuestrar a su propio comandante supremo, Chiang Kai-shek. O sea, ¿secuestró a su propio jefe? Exactamente, a punta de pistola, para obligarla a detener la guerra civil y formar un frente unido contra los japoneses. Consiguió su objetivo, pero Chiang Kai-shek nunca le perdonó la humillación. Cuando el KMT se retiró a Taiwán, se llevaron a Chiang como prisionero personal. Es de película. Y claro, no lo metieron en una selva oscura, lo metieron en este hotel de lujo. Hay una cita desoladora de Chiang en los archivos que te hiela la sangre. Dijo: mis asuntos terminaron a los 36 años. Después de eso no hubo nada más. Esa frase resume a la perfección el peso psicológico de una jaula de oro. Y subraya un patrón constante en el informe. Beitou siempre operó como un espacio marginal muy útil para el poder. Su aislamiento geográfico, combinado con su lujo, lo hacía perfecto para esconder realidades incómodas. Es un contraste brutal. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel turístico? ¿Cómo te sientas hoy a tomar un té en ese salón con vista sabiendo que fue la antesala de la muerte para los kamikazes o una prisión durante décadas? Genera una disonancia cognitiva tremenda, ¿verdad? Te obliga a confrontar que la belleza arquitectónica a menudo enmascara el control y el encierro. Y las huellas de esa vigilancia siguen ahí. Dentro del recinto del Jardín Zen hay un salón llamado Little Six Tea House. Hoy te sirven unos dulces maravillosos, pero antiguamente era el dormitorio de los guardias de seguridad que vigilaban a Yang Shuiliang. Madre mía. También hay una capilla subterránea que funcionaba como refugio antiaéreo. Y si caminas un poco más, en la calle Fuxing Third Road, está la residencia que el propio Yang se construyó después, un búnker literal de libertad limitada. Sin embargo, la historia de las ciudades nunca se detiene. Tras la asfixia del control militar estricto de la Guerra Fría, Beitou protagoniza uno de sus giros más sorprendentes. Experimenta una explosión absoluta de vitalidad, ruido y cultura popular. Así es, pasamos del silencio de los prisioneros a las ilusiones del cine. Llegamos a los años 50 y 60 y entramos en la era dorada del cine en dialecto taiwanés. Como no había grandes estudios ni grandes presupuestos, los cineastas vieron Beitou y dijeron:
Aquí lo tenemos todo. Hoteles, montañas, cascadas. Beitú entero se convirtió en un gigantesco plató al aire libre. Fue el triunfo de la producción de guerrilla. El informe señala que equipos minúsculos rodaban largometrajes en apenas 15 días. Reutilizaban las infraestructuras japonesas, pero ahora para contar historias locales, comedias, romances, en su propio idioma. Y lo que me parece brillante es la logística. La economía de Beitú pivotó a una velocidad de vértigo. Al leer el dossier, lo más fascinante es el auge masivo del sistema de mensajería urgente en motocicleta. Ah, sí. Fue el tejido conectivo de este Hollywood taiwanés. Es que era como una especie de Uber analógico de los años 60, pero 1000 veces más caótico. Imagina la escena. Un motorista podía llevar a un cliente adinerado a las termas, luego derrapar hasta un set para recoger a una actriz y a la vuelta transportar carretes de película frescos. Todo a la vez. Todo al mismo tiempo, y de fondo sonaban las famosas bandas musicales Nagashi, amenizando las fiestas en los hoteles. Esto plantea una reflexión profunda sobre la democratización del espacio, a ver si estás de acuerdo. Las infraestructuras coloniales que se construyeron para la élite fueron hackeadas y reapropiadas por la clase trabajadora taiwanesa para afirmar su propia identidad cultural. Totalmente. Y si alguien pasea hoy por el Parque Sinbeito y ve la tranquilidad de su fuente principal, es casi imposible imaginar que hace 60 años aquello era un hervidero. Esa fuente era el escenario clásico de despedidas románticas bajo la lluvia artificial. Claro. También pueden visitar el pabellón Fenhuangue, cuyas habitaciones con tatami sirvieron de decorado para grandes éxitos como Ámame hasta la muerte, o el templo zen Shonge. Ese templo tiene una anécdota cinematográfica fantástica. ¡Ostras! Ya lo creo. Frente al templo hay una gran roca que la industria usaba para filmar épicas batallas de artes marciales. Colgaban a los actores de cables atados a los árboles y los hacían volar alrededor de la roca. Pura magia del cine con cero presupuesto. Lamentablemente, esa efervescencia tuvo un final bastante abrupto. Este ecosistema creativo no murió por falta de talento, sino por decreto. Ya, la política. Las políticas gubernamentales impusieron el uso estricto del chino mandarín en los medios, ahogando la producción en dialecto taiwanés. Esto apagó este vibrante Hollywood casi de la noche a la mañana. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las políticas lingüísticas pueden transformar drásticamente la geografía económica de una ciudad. Es devastador pensar cómo una industria entera que daba de comer a cientos de motoristas simplemente se desvaneció porque se prohibió su idioma principal. Sí, nos demuestra que las decisiones desde un despacho alteran el alma de una comunidad entera. Y bueno, si intentamos sintetizar este viaje histórico tan denso, el dossier nos deja 3 reflexiones ineludibles. A ver, cuéntanos. La primera es la constante superposición física de la historia. Hemos visto cómo los mismos cimientos pueden sostener un centro de ocio, una base para kamikazes y una prisión. Claro. Y la segunda gran conclusión sería la relatividad del valor, como algo que se consideraba un estorbo tóxico que justificaba quemar montañas, como el azufre, se transforma gracias a la ciencia colonial en un motor económico de salud. Exacto. Y la tercera es entender a Beitú como un escenario perpetuo donde poderes externos muy superiores escriben el guión. Es hermoso, sí, pero siempre ha operado a merced de intereses geopolíticos ajenos, ya sea el Imperio Qing, los japoneses o la Guerra Fría. Por eso, para quienes planeen un viaje a esta zona, o para quienes adoran entender cómo funciona realmente el mundo detrás de las postales turísticas, la invitación es clara. Cuando caminen por estas calles, imaginen todas esas capas invisibles. Detrás de cada baño, relajante hubo el sudor mortal de los mineros del siglo XVII, ciencia colonial, prisioneros políticos y el frenesí de las motos de aquel cine de guerrilla. Y para cerrar, el texto nos deja un último concepto que resulta profundamente irónico. Pensemos en el destino actual de la piedra de Beitú, la jocutolite. Ostras, es verdad, la piedra radiactiva. Hace un siglo, ese mineral fue el orgullo del progreso científico. Fue la prueba que validó la ocupación colonial, convirtiendo un valle en una meca global. Pues bien, hoy en día la jocutolite se enfrenta a su extinción total en el río. ¿En serio? Sí, la causa. Precisamente la sobreexplotación turística y la contaminación de las aguas derivadas de ese mismo progreso y desarrollo comercial. ¡Qué paradoja tan inmensa!
O sea, el desarrollo histórico de Beitou casi ha aniquilado el único símbolo natural en el mundo entero que lleva su nombre. Así es. Lo cual nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de Taiwán y que aplica a casi cualquier destino. ¿El futuro del turismo global consiste realmente en preservar nuestra historia o es una maquinaria que inevitablemente termina consumiéndola hasta que solo nos queda contemplar réplicas mudas en un museo? Definitivamente, es algo para rumiar la próxima vez que cerremos los ojos intentando desconectar del mundo en el agua caliente de un balneario.